Tipos de sensores. Sensores de velocidad activos. Figura 1. Sensor de velocidad motor inductivo. Figura 1. 1. Imán permanente. 2. Caja del sensor. 3. Cárter. 4. Pin polo. 5. Devanado. 6. Espacio del aire. 7. Ruedas de pulso. Figura 2. Señal inductiva de un sensor de velocidad motor. Figura 2. Diente. 2. Espacio de diente. 3. Marca de referencia. Sensor Hall diferencial. Figura 3. Configuración. Señal de Hall. Sensor. Alta amplitud. Pequeño espacio de aire. Baja amplitud con gran espacio de aire. Señal de salida. Imán. Hall sensor 1. Hall sensor 2. Rueda de pulso. Figura 4. Principio de velocidad sensando con el sensor AMR. Configuración de varios tiempos. Señal de sensor AMR. Señal de salida. Señal del pulso. Rueda de pulso. Elemento sensor. Imán. Sensor diferencial. Sensores de fase Hall. Hall Road Sensor. A. Posicionamiento del sensor y rueda de impulsos de una sola vía. B. Señal de salida U. A. Característica 1 eléctrico. Conexión. Enchufe. 2. Caja del sensor. 3. Cárter. 4. Anillo de sellado. 5. Imán permanente. 6. Hall IC. 7. Ruedas de pulso con diente. Segmento Z. Y espacio L. Entre hierro. Ángulo de rotación. TIM. Twist intensivo. Montaje. Es decir, el sensor puede ser torcido alrededor de su eje cualquier número de veces sin perder exactitud. Importante para minimizar el tipo de diversidad. TPO. True Power On. Es decir, el sensor detecta directamente al cambiar sobre si se encuentra sobre un diente o un espacio. Importante para abreviar tiempos de sincronización entre el cigüeñal y señales del árbol de levas. Circuito integrado de aplicación específica. Los ASIC de Hall utilizados en los sensores de velocidad de transmisión se montan en un retenedor con o sin un imán de polarización inversa dependiendo de la interfaz magnética con el contacto eléctrico que se realiza mediante un proceso de soldadura. Luego se inserta una carcasa encapsulada con resina. Sensor de velocidad de rueda pasivo inductivo. Pasivo inductivo. Sensor de velocidad de rueda. Tipo de cincel, pin polo plano. Tipo de rombo, pin polo. Forma de rombo, pin polo. Elementos sensor. Sensor de velocidad de rueda pasivo con rueda de pulso. Señal del sensor a constante velocidad de la rueda. Señal del sensor al aumentar la velocidad de la rueda. Rueda de pulso. 1. Cubo de la rueda. 2. Rodamiento de bolas. 3.
anillo multipolo. 4. Sensor ruedas de verdad. Diagrama ilustrativo de los principios de mesuración de velocidad. Hall IC con generador de pulsos múltiples. Hall IC con rueda de pulsos de acero e imán en sensor. 1. Elemento de sensor. 2. Anillo multipolo. 3. Imán. 4. Ruedas de pulso de acero. Sensores micromecánicos de estabilidad. Funcionamiento. Sensor piezoeléctrico tuning fork de estabilidad. Sensores micromecánicos de presión. La presión es una fuerza no direccional que actúa en todas las direcciones en las que están los gases y los líquidos. Estos sensores detectan la presión de distintos medios en el motor del vehículo: gasolina, aceite, presión del ambiente, etc. Presión con el vacío de referencia en el lado componente. Sensor micromecánico con vacío de referencia en una cavidad. 1. Conexión pegada. 2. Tapa del cuerpo. 3. Célula de medición. 4. Substrato de medición. 5. Cuerpo. 6. Anillo obturador. Punta. 7. Sensor de temperatura. NTC. Versión con referencia de vacío en una cámara espacial. Célula de medición del sensor de presión. Estructura. 1. Gel protector. 2. Recipiente de gel. 3. Célula de medición. Chip con circuito evaluador. 4. Unión metálica. 5. Sustrato cerámico. 6. Zócalo de vidrio. P. Presión. Sensores de alta presión. Los sensores de alta presión son usados en el motor del vehículo para medir la presión de la inyección de gasolina y del líquido de frenos. Por ejemplo, presión de inyección de gasolina hasta 200 vatios. Presión de inyección de diésel hasta 2000. Presión de líquido de frenos en el modulador hidráulico del programa electrónico de estabilidad hasta 350. Funcionamiento. Sensor de alta presión. 1. Conexión eléctrica. 2. Circuito de evaluación. 3. Membrana de acero y elementos piezoresistivos. 4. Reactor de presión. 5. Rosca de fijación. Sensores de temperatura. Sensor de temperatura del motor, menos 40 hasta 130 grados Celsius. Sensor de temperatura del aire, menos 40 hasta 120 grados Celsius. Sensor de temperatura de aceite, menos 40 hasta 170 grados Celsius. Sensor de temperatura de la gasolina, menos 40 hasta 120 grados Celsius. Sensor de temperatura del escape, de menos 40 hasta 1000 grados. Funcionamiento: conexión eléctrica, funda, resistencia, NTC. Sensor del pedal del acelerador. 1. Pedal. 2. Cover. 3. Space Sleeve. 4. Sensor lock with housing up plug. 5. Bearing block. 6. Shaft with two magnets and hysteresis elements. Round magnets not visible. Kick down optional. 2 springs. Stop damper. Thrust member. Fuel cover. Sensor del ángulo del volante. Contador de vueltas completas. Fijador. Conector para airbag. Emisor de luz. Sensores luminosos. Electrónica. Conector para airbag. Conector de sensor. Discos almacenados
codificados, almenados, almenados, almenados. Sensor de posición, interruptor Hall. Codificación en el carro magnético. Sensor de posición utilizando principios de corrientes de Eddy. Sensor de eje, sección. Sensor de eje instalado en vehículo. Medidor de masa de aire de película caliente HFM5. Diagrama esquemático. Medidor de masa de aire de película caliente. Curva característica. Sensor de golpe, diseño y montaje. NAC sensor. Sensores de aceleración micromecánicos de superficie para la activación de bolsas de aire. Ejemplo. Sensores de aceleración micromecánicos de superficie con captación capacitiva. Sensor de aceleración de silicio a granel con capacitivo peak-off. Diagrama esquemático. Sensores piezoeléctricos de aceleración. Se utilizan elementos piezoeléctricos del muelle como sensores de aceleración en los sistemas de retención de pasajeros para activar los pretensores del cinturón de seguridad, los airbags y la barra anti. Sensor de aceleración piezoeléctrico, sensor de 2 canales para el montaje en PCB. Las superficies metalizadas en la parte superior y inferior del elemento de resorte actúan como electrodos a partir de los cuales se obtiene un resultado en voltaje que es recogido. Esta estructura es empaquetada junto con la electrónica requerida en una carcasa herméticamente sellada. Elemento de resorte en un sensor de aceleración piezoeléctrico. El núcleo de este sensor de aceleración es un elemento de resorte, viga de flexión. Una aceleración que actúa sobre este elemento genera una tensión de tracción mecánica en una capa y una tensión de comprensión en la segunda capa. Eyebolt, sensor de fuerza. Clasifica al pasajero delantero mediante una medición de peso. Esto hace posible que se apague el airbag selectivamente si hay un pequeño niño ocupando el asiento. Esto se hace colocando 4 iBottons TM en la estructura del asiento del pasajero delantero. Una unidad de control también es integrada en el analizador de asientos. 4 señales analógicas de peso eléctrico transmiten el resultado de la clasificación a la unidad de control del airbag. El Bosch iBolt TM perno inteligente sensor fue desarrollado para realizar la clasificación del peso de forma fiable y principio de medición del sensor Bosch iBolt TM se basa en la medida de la deflexión de una viga de flexión causada por el peso del Zenger. El importe de la deflexión se detecta por medición de la intensidad de campo magnético en un salón especial, configuración del sensor imán. El iBolt está diseñado de tal manera que el componente Z del peso del pasajero que causa la desviación de la viga de flexión. El sistema de coordenadas del vehículo aquí define el eje X como la dirección de desplazamiento, siendo los ejes Z, E, Y perpendiculares y horizontal a esto. La configuración del imán y el hélice en el sensor se encuentra de tal manera que el campo magnético estático que penetra en los resultados del salón IC en una señal eléctrica lineal a la deflexión de la viga de flexión. El diseño especial del sensor iBolt impide una horizontal desviación del Hall IC en relación con el imán para minimizar la influencia de los transversos de fuerzas y momentos.
Señal de salida típica del sensor. La fuerza pasa de la viga de flexión a la estructura del asiento inferior. La viga de flexión se diseñó como una viga de flexión doble, ya que tiene una línea de deformación en la forma de S. Los dos puntos de conexión vertical de la viga de doble flexión permanecen verticales en todo rango de desviación. Esto generaliza un movimiento lineal y paralelo del hélice en relación con el imán, lo que da como resultado una señal de salida lineal. El rango de medición del sensor iVolt se ha diseñado de tal manera que las fuerzas se pueden detectar en las direcciones Z positiva y Y negativa. Esto permite una determinación inequívoca del peso del pasajero delantero. Gracias a su rango de medición simétrico, el sensor iVolt detecta las fuerzas de comprensión y tracción con la misma sensibilidad y las mismas tolerancias. Eso significa que se pueden usar los mismos sensores en ambas orientaciones de montaje vertical para los 4 puntos de conexión entre las estructuras de asiento superior e inferior. Sensor de torque. La dirección asistida electromagnéticamente se está introduciendo cada vez más en vehículos pequeños, compactos y de clase media. Las ventajas esenciales son la instalación y puesta en servicio simple en el vehículo, el ahorro de energía y la idoneidad de estos sistemas en la red de unidades de control del vehículo para sistemas de asistencia que mejoran la comodidad y la seguridad. Para detectar el comando del conductor en la dirección asistida electromecánica es necesario medir el par aplicado por el conductor en el sensor actualmente en uso de producción en serie. Para esto, una barra de torsión está instalada en el eje de dirección. La barra se tuerce en una cantidad definida en proporción lineal al torque aplicado por el conductor cuando el conductor gira el volante. Esta torsión puede, por su parte, medirse por medios adecuados y convertirse en señales eléctricas. El rango de medición requerido para que se use un sensor de par en la dirección asistida electromecánicamente es generalmente alrededor más menos 8 a más menos 10 Nm. El ángulo máximo de rotación está limitado mecánicamente por componentes especiales para proteger la barra de torsión contra sobrecarga o destrucción. Un sensor magnetoresisttivo está montado en un lado de la barra de torsión para permitir la medición de la torsión y, por lo tanto, el par aplicado. Esto escanea el campo de una rueda multipolar magnética montada en otro lado. El número de polos seleccionados para esta rueda es tal que el sensor emite una señal inequívoca dentro de su rango de medición máximo y, por lo tanto, hace una declaración clara del par aplicado en cualquier momento. Aquí, el uso magnetorresistente suministra dos señales sobre el rango de medición que describen una señal de seno y coseno representada contra el ángulo de rotación de la barra de torsión, el ángulo de rotación y por lo tanto el par se calcula en una unidad de control electrónica que utiliza una función arcotangente. Sensor de lluvia. El sensor de lluvia controla la velocidad del sistema de limpieza según la cantidad de lluvia medida en el parabrisas intermitente velocidad 1 y velocidad 2. Junto con el accionamiento del limpiaparabrisas controlado electrónicamente, el funcionamiento intermitente se puede variar infinitamente. Sensor de lluvia, luz para parabrisas. Un sensor de lluvia comprende una transmisión óptica y un camino de recepción. Un LED emite luz en un ángulo determinado en el parabrisas, que se refleja en la capa límite de exterior. Vidrio-juego, reflexión total. Y luego se evalúa en un receptor alineado, fotodiodo.
Si hay humedad en la superficie externa sensible, una parte de la luz se acopla en función del tamaño y el número de la gota, que atenúa la señal de retorno. El sensor de luz integrado generalmente comprende dos o tres fotodiodos que reciben y evalúan la luz proveniente de varias direcciones. Dependiendo de la función del sensor de luz, se usan diodos que se reflejan la receptividad del ojo humano, ojos de silicona, o tienen su sensibilidad máxima en el rango del infrarrojo cercano. Sensores de oxígeno lambda de dos pasos. Estos sensores se utilizan en motores de gasolina equipados con un sensor de oxígeno lambda de dos pasos. Se extiende al tubo de escape entre el colector del escape del motor y el convertidor catalítico y registran el flujo de gases de escape que sale de cada cilindro. Gracias a que el sensor de oxígeno lambda se calienta, se puede instalar más lejos del motor para que los largos periodos de funcionamiento del motor o plena carga no sean problemáticos. Los sensores del oxígeno lambda de dos pasos comparan el contenido de oxígeno residual en los gases de escape con el contenido de oxígeno en la atmósfera de referencia. Curva de voltaje de un sensor de oxígeno lambda de dos pasos para diferentes temperaturas de operación. Los sensores de oxígeno lambda de dos pasos comparan el contenido de oxígeno residual en los gases de referencia de escape, el contenido de oxígeno en la atmósfera de referencia, aire circundante dentro del sensor, e indica si una mezcla rica de lambda mayor a 1 o pobre de aire combustible lambda menor a 1 está presente en los gases de escape. El repentino salto en la curva característica de estos sensores permite el control de aire combustible de lambda igual a 1. Configuración de un sensor de oxígeno lambda tipo dedo en el tubo de escape. El electrolito sólido es un elemento cerámico impermeable al gas. Es un óxido mixto que comprende los elementos circonio e itrio en forma de tubo cerrado. En un extremo, las superficies han sido provistas en ambos lados con electrodos hechos de una fina capa de metal noble microporosa. La cámara interior abierta del sensor está conectada al aire circundante que actúa como gas de referencia. Sensor de oxígeno lambda tipo dedo calentado LSH25, vista seccionada. Elemento sensor con elemento calentador y conexión eléctrica. Un tubo de soporte cerámico y resorte de disco sirven para ubicar y fijar y sellar la cerámica del sensor. Activa con forma de dedo en la carcasa del sensor. Un elemento de contacto entre el tubo del soporte y el elemento cerámico del sensor activo proporciona el contacto entre el electrodo interno y el cable de conexión. El electrodo exterior está conectado a la carcasa del sensor por el anillo de sellado de metal. La estructura interna completa del sensor se ubica y mantiene en su lugar mediante una funda protectora de metal que al mismo tiempo actúa como soporte para el resorte del disco. La funda protectora también protege contra la contaminación del interior del sensor. El cable de conexión está engarzado al elemento de contacto que sobresale del sensor y está protegido contra la humedad y el daño mecánico por una tapa resistente a la temperatura. El sensor lambda tipo tubo dedo también está equipado con un elemento calentador eléctrico. Esto garantiza que la temperatura del elemento cerámico permanezca lo suficientemente alta e incluso con una carga baja del motor y por lo tanto una temperatura baja de los gases de escape. Sensor de oxígeno planar lambda, capas funcionales. Con respecto a su función, los sensores de oxígeno lambda planares corresponden con los sensores de dedos calentados con su curva de salto de voltaje en lambda igual a 1. Sin embargo,
En el sensor planar, el electrolito de un estado sólido está compuesto por varias láminas laminadas individuales apiladas encima una de la otra. El sensor está protegido contra influencias térmicas y mecánicas por un tubo protector de doble pared. El elemento cerámico plano de celda de medición y el calentador están integrados. Tienen forma de una oblea alargada con una sección rectangular. Las superficies de la celda de medición están provistas en una capa microporosa de metal noble, que también tiene una capa cerámica porosa en el lado de los gases de escape para protegerla contra los efectos erosivos de los residuos del escape. El calentador es un elemento de forma de onda que contiene metal noble, está integrado y aislado en la oblea cerámica y asegura que el sensor se calienta rápidamente, incluso en el caso de una entrada de baja potencia. Sensor de oxígeno lambda planar LSF4, diagrama esquemático. Y el sensor de oxígeno lambda planar LSF4, vista seccionada. El canal de aire de referencia dentro del sensor de oxígeno de LSF4 lambda, que funciona como un sensor de gas de referencia, tiene acceso al aire ambiente. Esto le permite comparar el contenido de oxígeno residual del gas de escape con el contenido de oxígeno del gas de referencia, en otras palabras, con el aire dentro del sensor. Esto significa que el voltaje del sensor también presenta un salto característico en el caso del sensor plano. En el área de mezcla estequiométrica aire-combustible, lambda igual a 1. Sensor de oxígeno lambda de banda ancha planar LSU4. Como su nombre lo indica, el sensor de oxígeno lambda de banda ancha se utiliza en un rango muy extenso para determinar la concentración de oxígeno en los gases de escape. Las cifras proporcionadas por el sensor son una indicación de relación aire-combustible en la cámara de combustión. El factor A lambda de exceso de aire se utiliza al definir la relación aire-combustible. Sensor de oxígeno lambda de banda ancha planar. Diseño esquemático de la celda de medición e instalación del tubo de escape. Sensor de oxígeno lambda de banda ancha planar LSU4, vista seccionada. El sensor de oxígeno lambda de banda ancha LSU4 es un sensor de límite de corriente de doble celda plano. Cuenta con una celda de medición hecha de cerámica de dióxido de circonio y es una combinación de una celda de concentración de Nernst. Celda del sensor que funciona de la misma manera que un sensor de oxígeno lambda de 2 pasos y una célula de la bomba de oxígeno para transportar los iones de oxígeno. La celda de la bomba de oxígeno está tan arqueada con respecto a la celda de concentración de Nernst que hay un espacio de difusión de 10 a 50 picómetros entre ellas. Aquí hay dos electrodos de platino porosos, un electrodo de bomba y un electrodo de medición de Nernst. El espacio de difusión está conectado al gas de escape por medio de un paso de acceso de gas. Una barrera de difusión porosa sirve para limitar el flujo de moléculas de oxígeno desde los gases de escape. Bueno, espero que haya quedado claro todo con respecto a los sensores que se nos ha encomendado hacer una referencia, un análisis y un resumen de su funcionamiento. Muchas gracias.